¿Qué le parece si le brindamos también las recomendaciones de lectura que puede usted checar en las columnas y editoriales de este martes? Para ello nos enlazamos con nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Paco, qué gusto saludarte, muy buenos días a la audiencia que nos ve a través de Mega Noticias. Vamos con algunas de las editoriales, hay buenas hoy, recomendables, como siempre tratamos de que usted tenga la información completa y sobre todo el panorama muy completo de lo que están tratando algunos de los opinadores, tanto en redes sociales como también en la prensa convencional, en la prensa tradicional. Y hay de varios temas, Paco. Mira, por ejemplo, me gusta recomendar hoy la columna que este día escribe, por ejemplo, en el periódico Milenio, esta que se llama La Tercera Ola, que escribe Jorge Cepeda Patterson. ¿Sí? Y aquí habla de algo que seguramente tú y yo y quienes nos estén viendo y escuchando esta mañana, seguramente estamos y estaríamos de acuerdo con Jorge Cepeda. Dice lo siguiente, voy a leer un párrafo solamente si me lo permites. La tercera oleada del COVID se nos está viniendo encima pese al enorme esfuerzo que hemos estado haciendo por ignorarla. O quizás gracias a eso. Es comprensible nuestra actitud de hartazgo tras casi año y medio de sustos, privaciones y contratiempos. En ocasiones un poco de negación es saludable para sobrellevar la tristeza, los infortunios y aquello que no podemos remediar. El problema es cuando esa negación se traduce en acciones y decisiones que aceleren o intensifican la magnitud de la desgracia. En tales casos, la negación deja de ser saludable para convertirse en una irresponsabilidad potenciadora del problema. Y así sigue precisamente el análisis de Jorge Cepeda en torno a este asunto. Los jóvenes asumen que deben continuar con su vida de jóvenes que ya sacrificaron un año privándose de ser lo que son en aras del bien común, particularmente de las generaciones mayores. Y si bien la vacunación es la estrategia indicada y con un poco de suerte terminará acercándonos a la inmunidad del rebaño, está claro que no llegó a tiempo para salvarnos de esta tercera ola. Así es, tenemos, como ya lo mencionábamos ayer, Paco, solamente a un 17.5% de la población en México, de los 126 millones de mexicanos que somos, vacunados con, digamos, el esquema completo. Dice Jorge Cepeda, nadie desea el parón económico de la primavera pasada. Nos tomará años recuperar los niveles buenos o malos que teníamos previos a la pandemia. En los sectores más desprotegidos resulta inconmensurable la miseria que ha dejado detrás de sí la destrucción de empleos, la pérdida de las pocas o muchas reservas que tenían los hogares, el número de pobres ha crecido en decenas de millones y la situación de los que ya eran se hizo todavía más dramática. Un personaje de la película American Beauty, Beauty, afirma que nunca debió subestimarse el poder de la autonegación a la que recurrimos para no afrontar nuestros problemas. Ciudadanos y autoridades parecemos ser presas de esa afección. Solo espero que frente a esta tercera ola, la depresión que mostramos no cobre un precio demasiado alto en cada uno de nosotros y de nuestras familias. La desaprensión de la que habla Jorge Cepeda es importante en esta nueva tercera ola, Paco, que bien como dice el primer párrafo de esta columna de Jorge Cepeda, se nos está viniendo encima, pero muchos hemos decidido ignorarla y eso nos puede llevar precisamente a una situación mucho más delicada. Una segunda columna que quiero recomendar precisamente es de José Woldenberg, del periódico Universal, Paco. Dice, tapados, destapadores, dedazos y corcholatas. Y aquí en una forma muy especial, como lo hace José Woldenberg, con ese análisis que nos presenta en sus columnas continuamente, pues hace este símil de lo que era el dedazo del pasado, ¿sí?, con los tapados del pasado. Y ahora esto con el nuevo presidente López Obrador se ha convertido, el dedazo se convierte en el destapador y los tapados en la corcholata. Una similitud interesante que hace José Woldenberg, pero que finalmente concluye que es exactamente lo mismo. Lo que pasaba en el pasado con el dedazo, hoy pasa con el destapador. Lo que pasa con los tapados, hoy pasa con las corcholatas. Interesante
Dice precisamente José Goldenberg: hace 25 años, Enrique Florescano ideó y coordinó un libro sobre los mitos mexicanos. Eran textos breves, encargados a muy diferentes autores, y ahí aparecía el caudillo, la malinche, el pueblo, el macho, la madre, el ciudadano, el charro, el licenciado, la diva y muchos más. A mí me invitó a escribir sobre el tapado, una fórmula para resolver el problema de la sucesión presidencial. Y hoy, en este tiempo donde el presidente López Obrador ha adelantado este proceso de los tapados, con la nueva terminología que al presidente siempre le gusta, ya ha cambiado el dedazo por el destapador y los tapados por las corcholatas. Dice y termina la columna de José Goldenberg: una vuelta al pasado, si por él fuera, sí. Sin embargo, no existe más un partido hegemónico. Tenemos auténticas elecciones y competidores genuinos. Capaz de ganar cargos públicos, se renueve mañana cuando las opciones son varias. De los que cada día hay menos dudas es que a nuestro presidente le encantaría un formato político como el de mediados del siglo pasado. Pues hasta aquí algunas de las columnas más importantes, Paco, de esta mañana, y que la comparto con ustedes aquí en Mega Noticias.